El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es traqueostomía. Antes que nada, gente, que tenemos que definir lo que es una ostomía, antes de hablar de lo que es la traqueostomía. Una ostomía o estoma es una abertura quirúrgica que se hace en la piel cuando un problema no permite que una parte del cuerpo funcione bien. Nosotros anteriormente en una de las clases llegamos a dar lo que es diferentes tipos de ostomía. Existen las ostomías de respiración, que es la traqueostomía. Están las ostomías de alimentación, gastrostomía. Las ostomías de eliminación, entre ellas está la urostomía y colostomía. No se escucha, profe. Voy a tratar de alzar el volumen un poquitito más. ¿Y ahora me escuchan? Un poquito mejor. Sí, profe, lo que pasa es que va y viene tu señal, parece. Es por eso que es el problema. Bueno. Ahora les digo, ¿sí? Le estaba diciendo que existen diferentes tipos de ostomía y de alimentación, de eliminación y también ostomías de respiratorias, ¿verdad? Nosotros el día de hoy vamos a hablar lo que es la ostomía de oxigenación, que es la traqueostomía, que es una traqueostomía. Importante que definamos primeramente el tema. Es una abertura que se hace en frente del cuello, en un área, ¿verdad? Directamente en la tráquea, ¿verdad? Es un procedimiento, puede ser de emergencia o también una cirugía planificada, ¿verdad? Hay una vía respiratoria para las personas que no pueden respirar por sí mismas. A eso, entonces, llamamos lo que es una traqueostomía. Al paciente que no puede respirar bien se le da como una opción, ¿verdad? En caso de obstrucción de la respiración. Algunas personas que padecen una enfermedad como el cáncer pueden necesitar una traqueostomía en el caso de que existan problemas respiratorios también, ¿sí? O en el caso de algunas cirugías que están relacionadas al lado del tráqueo. Durante este procedimiento de una traqueostomía, se hace una abertura en la tráquea, se inserta un tubo que es una cánula en la tráquea a través de esa abertura. Y la persona respira a través de esa cánula. Aquí vemos en la imagen lo que es una traqueostomía. ¿En qué caso está indicado? En caso de ventilación mecánica prolongada, cuando el paciente utiliza mucho tiempo el respirador, se opta por una traqueostomía en algunos casos. Aquí nos da algunos ejemplos de patologías. Un paciente cardiópata, paciente con alteraciones del sistema nervioso central, pacientes con cirugía del cráneo y pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, como ejemplo. También tenemos indicado en obstrucción grave de la vía aérea. Este sí ya es un poquito ya de malformaciones y todo lo relacionado a los órganos cercanos al tráqueo. Aquí nos dice epiglotitis, difteria, nos dice parálisis de las cuerdas vocales, estenosis en la glotis congénita y también nos dice malformaciones congénitas laringias en caso de quemadura, en caso de traumatismos faciales graves. Y aquí nos da un ejemplo más que es una malformación laringomalacia, malformaciones craniofaciales también. Y nos cita algunas de ellas. Papilomatosis laringea también.
Yo les puse en la imagen lo que es una laringomalacia. La laringomalacia es una inmadurez congénita de la laringe que produce lo que es un ruido respiratorio. Generalmente esto se da mucho en el recién nacido, una anomalía congénita de la laringe. En el 60-75% de los casos se da de forma normal en los recién nacidos y está asociado a, un índice de prematuridad, ¿verdad? Los prematuros son los que están más propensos, ¿verdad? Porque ya que naces antes de tiempo, no se forman bien lo que es la laringe. ¿Cuál es el tratamiento para esta malformación, por ejemplo? La mayoría de las veces se resuelve de manera espontánea y necesita monitoreo nada más. Y con el correr de los tiempos, eso se vuelve a la normalidad. Hay veces que necesitan medicamentos antirreflujo en nuestros pacientes neonatos o pediátricos. En algunos casos, en el 10% de los casos, requiere de cirugía, de un tratamiento quirúrgico, este tipo de malformación, ¿sí? Y aquí nos dice en qué caso está indicado una cirugía en un paciente que tiene este tipo de malformación, ¿verdad? Lo que es, como yo les había dicho, una laringomalacia. ¿En qué caso está indicado? En los periodos de apnea o cianosis, cuando el paciente ya le está dificultando gravemente la respiración. Cuando existe bradicardia, retardo de crecimiento o otro evento que amenace la vida de nuestro paciente. En esos casos entonces está indicado una cirugía, ¿verdad? Lo antes posible, porque ya amenaza la vida de nuestro paciente. También en pacientes que requieren mejor manejo de secreciones, se puede indicar una traqueostomía. Aquí nos da como ejemplo niños con alteraciones del sistema nervioso central o enfermedades neuromusculares. Aquellos pacientes que tienen una disminución en la capacidad de eliminar las secreciones también. Y aquellos que tienen dificultad en la fuerza, ¿verdad? Relacionado a la vía aérea y que les dificulta toser. La elección del tubo. En la elección del tubo hay diferentes tamaños y va relacionado a la contextura de nuestro paciente y la patología que éste tenga. Siempre el médico cirujano es el encargado y su equipo tratante. Tipos de traqueostomía. Tenemos dos tipos de traqueostomía. La traqueostomía puede ser temporal o permanente. Temporal, como yo le había dado el ejemplo, ¿verdad? Se puede usar cuando hay una obstrucción o una lesión en la tráquea o cuando el paciente tiene ventilación mecánica prolongada, como yo les había dicho, ¿verdad? Y sí o sí por un tiempo va a necesitar una traqueostomía. Y traqueostomía permanente ya es cuando necesita, en el caso del paciente, cuando se le extirpa, ¿verdad? Parte de la tráquea. Y nos da como ejemplo, debido a una enfermedad como el cáncer, dice. Cuando ya tiene una cirugía alrededor de la tráquea o los órganos cercanos. En esos casos sí ya es la traqueostomía permanente. ¿Cuál es la función de la traqueostomía? Una persona normal, generalmente el aire es necesario para la respiración, se inhala, o sea que este ingresa por la nariz y la boca y pasa por el circuito que es la tráquea, para posteriormente llegar a los pulmones. Luego se exhala y este sale de los pulmones, viceversa, ¿verdad? Pasa por la tráquea, por la nariz y la boca, ¿sí? Se inhala oxígeno y se exhala dióxido de carbono, que son los desechos. En la traqueostomía, si los pulmones de una persona no funcionan bien, si aún funcionan bien, perdón, este respira a través de una cánula, dice. Hay una cánula de traqueostomía y este se va directamente a la tráquea. Y el paciente, en lugar de respirar por la nariz o por la boca,
Pero si los pulmones de una persona no funcionan bien, los músculos y los nervios de este paciente no ayudan a una buena respiración, necesita de esa cánula y un respirador. El procedimiento para una traqueostomía. Este procedimiento sí o sí debe ser efectuado por un médico en quirófano y en la unidad de cuidados intensivos para insertar lo que es la cánula de traqueostomía, ¿verdad? Y sí o sí necesita, ¿verdad?, de todo el equipo multidisciplinario. Este tubo o cánula de traqueostomía se fija en el cuello del paciente y hay una cinta adhesiva que sí o sí tiene que estar para proteger. Es usual que se coloque gasa estéril entre la cánula y la piel, dice. Se utiliza también, les voy a mostrar en las imágenes siguientes después, para absorber lo que es el drenaje y prevenir las infecciones, ¿verdad? Porque alrededor de la cánula generalmente hay una pequeña secreción de líquido alrededor de ese estómago, de esa ostomía. Y otra cosa importante, el procedimiento sí o sí necesita consentimiento informado. Se tiene que tener una autorización del paciente o del familiar, ¿verdad?, para poder realizar este procedimiento a nuestro paciente. ¿Cuáles son las complicaciones? Hay algunas complicaciones que se pueden dar. Están las complicaciones tempranas y las tardías también. Las complicaciones tempranas son las que en el momento de la cirugía se da generalmente. Y aquí nos dice, como ejemplo, puede existir una hemorragia masiva, neumotoras, lesión del nervio laríngeo. Las complicaciones tardías pueden ser obstrucción de las vías respiratorias cuando hay muchas secreciones. Infecciones también se pueden dar si no hay un buen manejo estéril de la zona, una buena desinfección y limpieza diaria, se puede dar también infecciones. Isquemia, necrosis, escoriación de la piel por secreciones también. La piel se puede dañar también alrededor del estómago. Algunos cuidados de enfermería a tener en cuenta en una traqueostomía son las siguientes. Siempre hay que vigilar lo que es el estómago y todo lo relacionado alrededor, ¿sí? Que esté el color de la piel, hay que vigilar eso. También si el drenaje, ¿verdad?, de los líquidos, hay que vigilar a diario. Posición semipolar del paciente, tiene que estar media boca para arriba, siempre de nuestro paciente. Proporcionar medios eficaces de comunicación, ¿verdad?, en el paciente que no pueda hablar, ¿verdad? El paciente necesita consuelo y entonces nosotros debemos proporcionarle un timbre para llamado, un papel o lápiz en caso que él quiera comunicarse con el familiar, aspiración de secreciones, procedimiento estéril siempre cuando vamos a manipular lo que es la ostomía, traqueostomía. Y cuando vamos a aspirar también estas secreciones tenemos que tener guantes estériles. Con control estricto, ¿verdad? Porque hay también un peligro de escanulación, ¿verdad? Puede salir la cánula accidentalmente y eso tenemos que nosotros, por medio de esa cinta, tratar de sujetar bien, tener todo seguro. Y posterior a la cirugía, ¿verdad? Cuando se realiza en quirófano, siempre hay que hacer una radiografía de tórax para verificar bien su posicionamiento de la cánula. Cuidados de la traqueostomía también implica lo que es mantener siempre las cánulas limpias y sin obstrucciones. Se relaciona más bien a la aspiración, ¿verdad? Y las curaciones diarias que tenemos que hacer, ¿verdad? Para evitar las infecciones, taponamientos y lo que es problemas respiratorios de nuestro paciente. Los cambios de apósito se hace según la necesidad. Lo ideal sería que sean diarias y tiene que ser la preparación estéril, ¿sí? Solución salina, agua estéril, podemos utilizarlo, gasas o apósito también y guante estéril. La limpieza de la herida, ¿verdad? Siempre hay que
humedecer, ¿verdad? Lo que es las gasas y hacerlo con procedimiento estéril, como les dije. Si se ensucian las cintas, colocar cintas limpias. Hay que cambiar esas cintas también que es para asegurar lo que es la cánula. Colocar apósito estéril debajo de la cánula de traqueostomía, a modo que la incisión queda cubierta, dice, sí. Eso vamos a mostrar en la imagen siguiente. El cambio de cintas es aconsejable realizarlo con 2 personas. ¿Por qué? Para asegurar que la cánula no salga de su lugar, ¿verdad? Se ajustan de manera tal que podamos introducir nuestro dedo meñique en el cuello o la cinta. No tiene que estar reapretado por el cuello, ¿sí? Los materiales normalmente debe ser doble o triple nudo, dice, ¿sí? De la cinta, que es especial para aquí. Aquí vemos a continuación. Para sujetar lo que es cánula de traqueostomía. Tiene que haber un pequeño espacio para el dedo, no apretar demasiado por el cuello del paciente. Clases de traqueostomía. Están las traqueostomías de urgencia, ¿verdad? Que es la que más se utiliza hoy en día y nos dice en qué caso está indicado. En obstrucción por cuerpos extraños, parálisis de las cuerdas vocales, edema a base de la lengua, epiglotis, traumatismos laríngeos, difterias laringeas o otras infecciones que van relacionados a la laringe, estenosis laringea, cuando hay la estenosis se refiere a estrechamiento, ¿verdad? Del conducto, ¿sí? Traumatismos cráneoencefálicos, malformaciones y neoplasias, lo que va relacionado al cáncer. Entonces, en estos casos está indicado una traqueostomía de urgencia. Traqueostomía selectiva es la que se realiza de manera preventiva en caso de que hay un deterioro en la ventilación de nuestros pacientes, ¿sí? Y aquí nos dice, sí o sí debe ser preoperatorio. Y también nos da como ejemplo, previo a irradiación del cáncer, por ejemplo, de la laringe, enfermedades neurológicas, degenerativas. Un paciente vegetativo, por ejemplo, necesita una traqueostomía. Se le da como opción, ¿verdad? Al familiar, que cuando va a ir a la casa, entonces el paciente que no puede hablar mucho y tiene muchas secuelas, ¿verdad? Y también le dificulta lo que es la respiración, entonces se le da como opción una traqueostomía para la casa. Un paciente que está en coma también. La aspiración de secreciones es sumamente importante, ¿verdad? Es una actividad de enfermería y el objetivo que nosotros tenemos como enfermero es mantener la vía aérea permeable, ¿verdad? Eso debemos controlarlo todos los días. Aspirar secreciones a demanda y como mínimo 2 veces por día, dice. Sí o sí, una vez por día necesitamos verificar eso, ¿verdad? Si es necesario, o sea, la aspira, porque el paciente que tiene traqueostomía comúnmente tiene muchas secreciones luego. Se introduce la sonda a lo largo de la cánula y se aspira al entrar como al salir también. ¿Y cómo se hace? Girando lo que es la sondita de aspiración, ¿sí? No es necesario el bolseo previo a la aspiración, dice, como lo que solemos hacer en lo que es cuando el paciente tiene un respirador, ¿verdad? Instilación rutinaria no es aconsejable. Eso de enviarle un poquito de agua no es necesario porque el paciente se puede atorar y también el agua puede ir a los pulmones. Técnica estéril sí o sí cuando vamos a hacer un aspirado de secreciones. Igual si lo vamos a hacer en el hogar y con lavado de manos previo y uso de guantes. La duración de la aspiración con sonda en cada aspiración no debe superar los 5 segundos, dice. Debe ser rápido cuando vamos a aspirar a nuestro paciente. No tenemos que perder mucho tiempo. La instilación, como les dije, no es recomendable. Humidificación, el paciente que recibe oxígeno, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?
Un paciente con traqueostomía o intubado, dice, en el caso de que tiene un respirador, este tiene que recibir una temperatura y una humedad, ¿verdad? Especial. Y es importante en estos pacientes, más todavía en los niños, ¿verdad? Que el aire esté bien humidificado. El rol de los padres. En caso de niños, ¿cuál es el rol en la casa? Debe estar totalmente informado e instruido en el cuidado del hijo en la casa, ¿verdad? Ya sea por la enfermedad de base que tiene nuestro paciente y también en cuanto al manejo de la vía aérea. Cuidados del estómago. Al familiar debemos nosotros sí o sí brindarle todos los cuidados en cuanto a la limpieza y la aspiración de las secreciones en la casa. Diagnóstico de complicaciones, ¿verdad? Que el familiar tiene que conocer también cuáles pueden ser las complicaciones de una ostomía. Tratamiento de las mismas, una RCP en caso de que necesite, lo básico debemos de saber, o los cuidados de emergencia, ¿verdad? Limpieza y mantenimiento de los equipamientos necesarios también. Un paciente con traqueostomía, ¿verdad? En muchos de los casos va a requerir también una sonda y una sonda para la alimentación, ¿verdad? Y hay veces que necesita inclusive un estoma, ¿verdad? Una gastrostomía para recibir alimentos ya licuados. Entonces, todo eso se le educa al familiar, ¿sí? Y también cómo es que tiene que preparar cada alimento y en estos casos los cuidados en la casa. El lenguaje. En los pacientes con traqueostomía se dificulta muchas veces el lenguaje, ya que el aire expirado no pasa por las cuerdas vocales. Los niños tienen un retraso en la adquisición del lenguaje y necesitan de un fonoaudiólogo posterior al uso de una traqueostomía en muchos casos. Para poder tener una fonación, que es el habla, ¿verdad? En estos pacientes hay una cánula, ¿verdad? Que no debe ocupar 2/3 partes de la luz traqueal, ¿verdad? Para permitir la fuga de aire y que este pase por las cuerdas vocales. Se llama válvula de fonación. Y eso ya para el paciente que va a requerir de traqueostomía por mucho tiempo, ¿sí? Y ahí nos da como ejemplo en la imagen. Es todo por hoy. Si tienen alguna consulta o alguna duda. Perfecto, profe. Se entendemos Está todo bien. súper. Bueno, me parece. Super, profe. Muy bien. Mejor explicado imposible. Muchas gracias, chicos. Entonces, traté de